Inmediatamente pasamos a otro lado. Allí vemos a la protagonista entrar con un rostro algo sonrojado. Esta piensa que no puede creer que Anguila sea su primer compañero de banquete, porque aunque sea la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero, sin duda está emocionada. Esta se pregunta si quizás él sienta lo mismo que ella, pero algo sorprendida se pregunta si en realidad no le gusta o algo similar. Aquí vemos a Yudela algo desconcertada. También vemos al demonio y al ángel de la protagonista. El demonio dice que es obvio que está enamorado de ella por donde quiera que se mire. Ante esto el ángel pone un pero, porque aún no lo ha dicho con palabras. La protagonista se queda muy pensativa, pero el demonio le grita, preguntándole si tiene que decirle con palabras para que lo entienda, porque entonces significa eso, recordándole estos hermosos momentos, cuando él le dijo que le gustaría que le llame por su apodo, y cuando tomó su mano y lo puso en su corazón porque latía con fuerza y no podía detenerlo. El demonio grita que todos los sujetos que hacen eso sin estar enamorados son repugnantes y deberían ser enclaustrados. Y por eso es tan obvio y se le nota todo en la cara. El ángel vuelve a poner un pero, porque entonces pregunta que qué deberían hacer, recordando cuando el duque le dijo que tienen casi la misma edad y quería ser más cercano a ella. Este dijo que está nervioso porque no sabía cuándo Yvonne podía cambiar. El ángel empieza a llorar mientras toma un vino, y pregunta si no es extraño que alguien le ame cuando solo le ha causado inconvenientes. Aquí vemos al demonio muy enojado gritar en la cara al ángel, mientras este dice que definitivamente es un amor no correspondido. Pero el demonio le pregunta, que por qué cree que el duque no puede quererle. La protagonista está muy sonrojada mientras se queda en silencio, y Yudela a sus espaldas sonríe, y le pregunta a la princesa si no va a entrar. La protagonista suspira y dice que lo hará, y esto mientras suspira alejando tanto a su ángel y a su demonio, pensando que es suficiente, porque esas preocupaciones no tienen sentidos, y desde que decidieron vestir combinados pueden reunirse más seguidos y así conocerse mejor. Inmediatamente la protagonista entra, se sorprende, y frente a ella vemos a la hermana de Yudela agonizante. La protagonista le grita a Liliana, preguntándole que qué le pasa. También vemos a Yudela llorando y pidiéndole a su hermana perdón, porque hizo algo inútil. Liliana le pregunta que por qué se disculpa, y le dice que está bien, mientras que la protagonista se ve preocupada, mencionando al manantial del sol, porque después de todo no es una cura. Yudela sigue bastante sofocada, y ésta le dice a la princesa que está bien. La protagonista le pregunta si está bien, y dice que para nada lo está. Esta tiene un rostro un poco diferente a lo normal, y piensa que Liliana ya está exhausta por la desesperación. Y esta se pregunta si puede pedirle que crea en ella una vez más si tiene otro tratamiento. Bueno, esta dice que la terapia con Rodia puede que no funcione en Liliana, pero aún así ella se queda viendo el desagradable momento vivido entre Yudela y su hermana. La protagonista cierra su puño e inmediatamente llama a Liliana. Esta le responde, e Yvonne le pregunta si recuerda que dijo que le usaría. Liliana dice que sí, lo recuerda, y la protagonista dice que en realidad tiene otro método, y realmente necesita que lo pruebe y después de ahí puede culparle. Entonces, esta le pregunta si le dejaría usar su desesperación una vez más. Liliana se queda viendo en silencio. Esta llama a la princesa y dice que en verdad puede usarle. La protagonista se queda viéndole con ese rostro arrogante nuevamente, y esta ha de suspirar y dice que está bien. Esta menciona que hubiera sido mejor ser hipócrita y decirle que era por su bien, pero darle falsas esperanzas podría hacérselo más difícil. Pero esta se pregunta, que qué pasará si Liliana llega a despreciarle, o qué hará si simplemente se aleja. En ese momento Liliana llama a la princesa, sorprendiéndola, pero esta se queda en silencio, y después de suspirar le dice que ella está en honesta, que se siente apenada, pero dice que está bien, porque como su asistente se encargará de hacer su parte, porque ella es toda suya, y le pide que se sienta libre de usarle. Esto sorprende a la protagonista, la misma que se sonrojó un poco y cerró sus labios. Esta se gira muy rápido desconcertando a todos, y casi llorando le dice que nunca se arrepentirá de lo que acaba de decir. A lo que Liliana le dice que por supuesto a la princesa. Inmediatamente pasamos a otro lado, un lado muy elegante. Claro que sí, bastante. Aquí se ve esta escena, donde se estrella una puerta. Dentro está Cordelia suspirando muy fuerte, esta rompe algo y empieza a maldecir varias veces, y grita que si todo iba bien. Entonces, ¿por qué qué?
¿Por qué no es ella la que está al lado del príncipe? Esta se pregunta que qué diablos está pensando el príncipe, esto mientras muerde sus labios, preguntando si está dejando a su pareja para pedirle a esa maligna mujer que sea su amante, porque ese banquete es un lugar en el que se juzga a la posible princesa heredera. Esta golpea a una mesa y menciona que además no pudo descubrir quién arrasó con toda la hierba de Rodia, recordando su respuesta del gremio, porque era imposible rastrear al vendedor de la hierba de Rodia. Esta se ve muy frustrada, pero aún así sonríe. Empieza a sonreír como toda una desquiciada, preguntándole si está segura en convertirse en la princesa heredera, o que si eso quiere decir. Esta empieza a reír, sí como toda una loca, lo que ella es. Pero de momento se detiene y sus ojos se muestran de un color extraño, mencionando esta que tiene que hacer algo, preguntándose si debería deshacerse de la princesa, pero piensa que el riesgo es demasiado alto, y si le atrapan está acabada, porque sería una vergüenza. Pero parece que necesita pedir ayuda, si sus ojos se iluminan recordando esas manos que se acercaron a ella, cuando solo era una mendiga, diciéndole ver a su luz, su sol, mientras esta persona extendía su mano y sonreía, mencionando Cordelia, que está segura de que si lo es le ayudará. En ese momento, Cordelia menciona que su primer y más antiguo recuerdo es que estaba deambulando por una calle fría, sí muy fría digamos, y esto cuando era una pequeña niña. Esta cuenta que sobrevivió a esas frías calles cuando era niña, gracias a un pequeño hechizo de curación. Y en ese momento, en lugar de vivir cada día, estaba desesperada por aguantar y todo lo hacía por una pequeña cantidad de monedas, monedas que le hacían feliz. Recordando también cuando este hombre intentó robarle, mencionando que parecía que iba a durar para siempre, pero le sacó de ese agujero infernal. Recordando esa escena donde ella trataba de ver con un ojo, mientras este caballero imperial sometía al sujeto que le quería robar. La pequeña Cordelia estaba muy asustada, pero en ese momento podemos ver esta mujer ya conocida que fue la que extendió su mano, porque era ella, y desde entonces todo ha sido como un sueño. Si le dio todo lo que nunca tuvo en su vida, incluso le dijo que estaba feliz de tener una hija tan linda. Por si alguien no lo sabe, esta es la emperatriz, la misma que le dijo que si se siente incómoda durante el tiempo que pasan juntas no debe dudar en decírselo, porque puede pensar en ella como su madre. Esto sonrojó mucho a Cordelia, la misma que mencionó que era un verdadero vínculo familiar. Y la emperatriz dijo que por supuesto están buscando a su familia, pero no debe preocuparse porque se verán pronto. Cordelia se veía algo deprimida, y mencionó que no estaba contenta. Mientras se despedía se preguntó que por qué no fue honesta con ella, y la emperatriz dijo alegrarse de que encontrara a su familia antes de volver a su país. Pero Cordelia siguió mencionando que para ella su verdadera familia, esto mientras soltaba la mano de la emperatriz, despidiéndose de manera indeseada de ella. En ese momento, comentarios entre su supuesta familia empezaron a surgir, preguntando a alguien que por qué hizo algo tan estúpido, porque aunque sea una hija ilegítima no puede convertirse a un miembro de la familia real, y no podían echarla. Y este le dijo a Cordelia que le dejaría quedarse en el palacio, pero ella mencionaba que solo era ella misma, y esta quedó sola pero triste, porque su sueño era convertirse en su verdadera familia, en la verdadera familia de la emperatriz. Y eso es lo que sucedió tan pronto como la emperatriz se fue. Aquí vemos a una persona a llegar sorprendiéndola mucho. Este le dice que en realidad quería ir tras su majestad la emperatriz, y le pregunta si no es así. Esta persona extendió su mano, pero una mano que se veía maligna. Pero aún así con todo y el miedo Cordelia empezó a extender su mano, mientras esta persona desconocida sonreía y empezaba a surgir un poder, diciendo el que bien hecho. Cordelia menciona que él fue que le enseñó magia negra, recordando ese momento cuando el príncipe estaba a punto de caer por unos demonios, porque él la ayudó a convertirse en la amante del príncipe, recordando también cuando ella fue quien le sanó, pero sabía que estaba traicionando al mago negro, y no importaba de qué manera. Esta se veía algo sudada, porque si tan solo pudiera convertirse en su verdadera familia, era todo lo que quería. Y finalmente, esto en el presente, mientras ella crea una bola de poder mágico, que destruye al cerrar su puño muy enojada, porque no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la princesa heredera y formará parte de su verdadera familia, y ella piensa que no debe preocuparse, porque él siempre estuvo de su lado, y quiere que sea la princesa heredera tanto como ella. Y si se lo pide,
de alguna manera persuadirá al príncipe heredero. Inmediatamente pasamos a otro lado, a un hermoso invernadero. Aquí, alguien le dice a su majestad que la razón por la que fue a verla no es otra que por la princesa Cordelia. La emperatriz dice que eso es inesperado, y pregunta si hay algún problema. Esta mujer dice que hay muchos problemas, porque la sociedad está muy agitada y la noticia ha llegado hasta sus oídos. La emperatriz pregunta que qué noticia, y esta mujer dice que sí, porque la pareja elegida por su majestad el príncipe heredero para ese banquete. La emperatriz dice que sí, a ella también le sorprendió, porque nunca pensó que se presentaría a la princesa Yvonne a quien tanto odiaba. Pero esta mujer se ve preocupada y dice que no es un problema tan simple, porque la princesa Cordelia ha sido expulsada de la candidatura a princesa heredera, pero la emperatriz le dice a esta mujer que no sabía que se preocupaba tanto por la princesa Cordelia. Pero esta persona dice, ¿qué quiere decir? Pero la emperatriz dice que incluso si no se convierte en la princesa heredera, Cordelia sigue siendo Cordelia, una heroína de guerra y salvadora de su hijo, y no hay ningún cambio en el hecho de que ella es muy especial para ella. Esta persona se pone en pie y grita que eso no es suficiente a su excelencia, y pregunta si no tenía que ser la princesa heredera para tener valor como llave, porque así cuando se abra la puerta a la liberación, puedan lograr lo que se han propuesto. Esta pregunta que cuánto han trabajado para conseguirlo, porque recorrieron el reino de mares y encontraron a su hija ilegítima, y le enseñó magia negra e hizo un plan para poder conocer al príncipe heredero. Y todo eso puede ser en vano ahora. Y no puede creer que esté tan relajada ante esa situación. La emperatriz está en silencio muy calmada. Pero esta persona vuelve a llamar a su majestad, y le pide que por favor haga algo. Pero en ese momento el ambiente se distorsiona, viendo nosotros el cambio ocasional de la emperatriz, pidiéndole que tenga cuidado con lo que dice, porque no debe mencionar eso en ninguna parte. Esta mujer dice que no hay nadie más ahí además de su majestad la emperatriz y ella. Pero la emperatriz le pregunta si está segura, y dice que hace 2 años por esa época hubo un intruso ahí, y fue lo suficientemente listo para escapar pero lo maldijo, así que probablemente esté muerto. Y ésta le pregunta si no tiene curiosidad por saber qué tipo de maldiciones, viendo nosotros una pequeña serpiente. Pero esta mujer dice que no, realmente no lo quiere ver. Y en ese momento alguien grita mientras la emperatriz se ve toda sombría, ya que su serpiente atrapó al que está escondido. La emperatriz le pregunta que qué hay de ella, y si esta es Cordelia, que está bastante aterrada y desconcertada. Esta mujer detrás llama a la princesa Cordelia, pero la emperatriz le dice que gracias a ella Cordelia escuchó algo que no necesitaba saber, y si no quiere molestarle más le pide que por favor se vaya, porque ella tiene todo planeado. Esta mujer dice que está bien, y se marcha quedando solo la emperatriz y Cordelia. Allí empieza una magia a surgir, pero alguien le pide a Umoko que la deje ir porque es muy valiosa, así que debe tratarla bien. Cordelia está muy aterrada, y le pregunta que cómo consigue su majestad un familiar, que qué pasa con la historia de antes. En ese momento la emperatriz empieza a crear un poder que desconcerta a Cordelia, y la emperatriz le pide que haga silencio. Esta le dice que ya verá, porque puede que le resulte un poco doloroso, pero le pide que tenga paciencia. Esto mientras a la boca de Cordelia empieza a entrar algo, porque si Cordelia huye de ella estarás triste, y todo lo que tienes que hacer es tener la correa. Cordelia empieza a sufrir bastante. Esta grita que le duele, mientras cae casi asfixiada. La emperatriz llama a Cordelia, y mientras sonríe le dice que ella es una preciosa llave que se obtuvo con gran dificultad. Pero bueno, la emperatriz le dice a Cordelia que ha plantado una maldición en su corazón, y no debe decirle a nadie lo ocurrido ese día y ni siquiera puede tratar de escapar de ella. Esto aterra mucho a Cordelia, ya que si rompe esa prohibición sufrirá un terrible dolor. Después de esto la emperatriz quedó sentada en su trono, y ésta estaba muy en silencio con ese rostro aterrador. Por otro lado está el príncipe, que le pregunta a su madre si le ha llamado. La emperatriz le da la bienvenida a Adrián, y le dice que le llamó para decirle algo. El príncipe se ve algo preocupado, y se pregunta que de qué estará hablando, pero la emperatriz le dice que no debe estar nervioso porque no es la gran cosa. El príncipe dice que bien, y la emperatriz dice que esa madre está un poco triste porque eligió compañera de baile sin comentarle nada. El príncipe dice que eso es, pero la emperatriz dice que además lo hizo aún cuando ha anunciado quién es su amante, eligiendo a alguien más como pareja. La emperatriz le pregunta
si cree que es correcto que el príncipe heredero de ese imperio haga eso, pero el príncipe se queda en silencio. Y la emperatriz le pregunta si sabe lo que significa quien sea su pareja en ese banquete, porque está segura de que él lo sabe mejor que nadie, porque la señorita que sea su pareja en esa ocasión de hecho será elegida como princesa heredera. El príncipe suspira y dice que lo sabe, y la emperatriz le pregunta que entonces, y ha decidido ser honesto con él antes de que sea tarde. Pero el príncipe dice que sabe lo que piensan, y piensan que no le agrada a la princesa Yvonne y por eso la evita. Pero es mucho más agradable ahora, eso es lo que él dice, y se arrepiente porque notó sus sentimientos muy tarde, y de hecho siempre se ha preocupado por la princesa a quien siempre él le ha gustado, y fue demasiado tonto. Ante esto la emperatriz se queda viendo y le dice que tiene su atención, porque si habla en serio hará lo mejor que pueda para ayudarle. El príncipe llama a su madre y la emperatriz dice que puede usar su poder. El príncipe le pregunta que a qué se refiere con eso, e inmediatamente entra un soldado. Este dice que no importa lo cauteloso que sea no puede ignorar eso. La emperatriz pide que envíe un vestido a la princesa Argentros con una invitación dorada. Esto desconcerta mucho al príncipe, mientras la emperatriz sonríe, y mencionan que en nombre de la emperatriz Giselle, cabeza de la sociedad, se enviará un vestido y una carta. Y la emperatriz dice que todo lo que debe hacer es esperar, y el príncipe le da las gracias a su madre. Pasando nosotros inmediatamente más afuera donde se ve el príncipe caminar, este piensa en el duque de Yels. Esto mientras sonríe, porque espera ver su reacción cuando escuche esa noticia, porque como le dijo, él se quedará con la princesa y hará que lo recuerde y regrese al lugar al que pertenece. Este piensa que su madre le ayudó y facilitó las cosas, pero en ese momento vemos que viene Cordelia. Este se pregunta si es ella y se sorprende, y piensa que no puede creer que se encuentren, porque es un poco incómodo, porque si llora y se aferra estará en problema. Este toma su pelo, porque sin embargo debe dar una disculpa formal, porque debe estar realmente herida. En el momento que el príncipe va a llamar a Cordelia, esta pasa por su lado sin siquiera voltear. El príncipe se sorprende por esto, y se desconcerta muchísimo, mientras se pregunta si se va de esa forma, levantando sus brazos en signo de que no le importa, porque preferiría que terminara bien pero no necesita disculparse. Nuevamente pasamos a otro lado, y aquí vemos a Cordelia entrar por una puerta, esto mientras está muy sombría derrumbándose detrás de ella empezando a abrazarse a sí misma, mientras tiembla pensando que todo estaba planeado de principio a fin, recordando esa mano extendida cuando ella era solo una niña, porque no sabía que estaba jugando de esa forma, y es solo una tonta. Esta empieza a llorar, pero se queda en silencio recordando pensar que ella podía controlar todo a su manera. Pero esta se pregunta si ella piensa que no tomará ventaja de eso, esto mientras llora, porque hará que todo sea un desastre. Ahora sí pasamos a otro lado donde vemos un demonio ser asesinado. Allí está el duque Anguilas, el mismo que dice que esa campaña ha terminado y deben ordenar la información obtenida y reportar todo a la familia imperial. En ese momento alguien dice que terminaron con eso realmente rápido, y pregunta si hay algo urgente, esto mientras vemos al duque cubierto de sangre, el mismo que dice que tiene algo urgente por hacer y necesita irse ya. Esta persona se sorprende, y dice que pensándolo bien por la mañana algunos comerciantes trajeron mucho tiel, y pidieron el pago. Y este le pregunta a Anguilas, que si él dijo que lo compraría, o que si no son defraudadores, porque este le dijo que no, y pidió que se vayan. Porque ¿quién compraría poderosas piedras de maná para usarlas ahí? El duque dice que sí, él las compró. Y esta persona le pregunta que qué dice, y el duque vuelve a repetir que él las compró. Y sí, se crea un silencio. Pero el duque dice que debe irse rápido, y pide que le pague las piedras y los envíe de regreso. Esa persona se marcha, y grita que sí. Nuevamente pasamos más adelante, y el duque se desconcerta por algo, y este pregunta que qué está pasando, y frente a él un montón de personas un poco molestas, y el duque pide esperar, porque no puede ser. Pero estas personas se sorprenden, y empiezan a llamar muy felices al duque, el mismo que se sorprende y se desconcerta. Estas personas dicen que están ahí porque escucharon que finalmente Yels regresó al territorio, y él no sabe lo triste que estuvieron el tiempo que decidió quedarse en la capital. Pero alguien se sorprende y le pide que espere, porque es su turno de hablar con él, es su turno. Y alguien dice que gritan como si cada uno tuviera un lugar reservado. Pero el duque dice por casualidad, y pregunta que cuál es la razón por la que están ahí. Estas personas se miran,
Nuevamente se ven felices y presentan a estas hermosas jóvenes. El duque también sonríe, y bueno, pasamos dentro donde vemos un montón de cartas. El duque las lee un poco preocupado, y esta mujer dice que mientras el duque estuvo fuera las cartas con solicitudes de matrimonio se han apilado. Esta es Marianne, la niñera de infancia de Anguilas. Este te dice que parece más de lo habitual, y pregunta que si es por su estado de ánimo. Marianne dice que no y vio correctamente, porque el maestro se reunió con una candidata, así que todos comenzaron a solicitar reuniones, y pensó que pronto conocería a una nueva anfitriona. Pero entonces, tan pronto se supo que el duque había regresado, todos fueron al castillo de Yells, acompañando a las damas, porque querían ver al duque una vez más, pero él los envió de regreso. El duque pregunta si acaso no cree que las cosas vayan bien con la princesa Argentros. Marianne se sorprende y se queda en silencio. Y bueno, el duque pregunta que por qué el silencio, sorprendiendo a Marianne. Y esta pregunta si todo salió bien con la princesa Argentros, o si está dispuesto a intentarlo de verdad. El duque dice que cree que va bien, y planea que vaya mejor. Marianne exclama adiós, lo exclama 2 veces, porque nadie lo hubiera esperado, e incluso ella está muy sorprendida y pensó que había alguna razón por la que llevaba mucho tiempo en la capital. Esta dice que vaya, porque al inicio, como todos, pensó que solo asistiría a la cita y que pronto regresaría al territorio de Yells. Pero por eso rechaza a las pretendientes, porque comenzó a cortejar a la princesa aunque tiene fama de ser una mujer malvada. Esta le pregunta si lo dice en serio, porque está demasiado feliz. El duque se ve algo preocupado y se queda en silencio, pero Marianne dice que a su duque no le falta nada y debe haber ganado el corazón de la princesa. Esta pregunta si no es así, pero el duque dice que tal vez, dejando a Marianne en silencio. Esta pregunta si se han visto en privado desde su cita, o que tanto han progresado. El duque dice que pidió otra reunión, pero la princesa estaba muy ocupada, y no pudo ser. Pero después de eso se encontraron varias veces, y él incluso ha tomado su mano. Marianne exclama adiós, nuevamente porque su duque se ha enamorado, y llegó a su vida un día como ese. El duque le pregunta si cree que haya posibilidad de que sea un amor no correspondido, porque también aceptó su solicitud para ser su pareja del baile. Marianne se queda pensativa, y dice que existe la posibilidad si aplica alguna de estas 3 cosas. Anguilas pregunta que cómo que 3 cosas, y Marianne dice la primera, recordando cuando la protagonista le preguntó si no sería mejor ir con alguien que conozca más la geografía de la capital que ella. Bueno, el punto es que nunca rechazó una cita y es natural querer conocer a un hombre que le gusta. Lo segundo es que a menudo hacen contacto visual cuando están juntos. Esta se queda pensativa porque eso es ambiguo y el rostro del duque atrae la atención de todos. También está el tercero y al final, y es compartir historias personales, porque preguntar cosas personales es la mejor manera de conocerse. Y esta le pregunta si han hablado al menos de sus pensamientos. Marianne dice que bien, y pregunta que qué tal, porque algo de eso, pregunta se aplica para ellos. El duque se pone a blanco y negro, y se pregunta si no todo. Marianne se sorprende y dice vaya, mientras vemos estos pingüinos. En ese momento alguien llama al maestro, al duque. Es Marianne, y esto porque el duque está muy pensativo. Marianne dice que bueno, porque la princesa podría ser una persona inexpresiva, pero dijo que será su acompañante de baile. Esta le pregunta si no es así, y Marianne dice que un banquete es una buena oportunidad para que hombres y mujeres se acerquen más. El duque piensa en hombres y mujeres, imaginando esta hermosa escena, imaginando a la hermosa Yvonne, porque es bueno acercarse a, bueno sería bueno que se acerquen. Pero este se pregunta que qué está pensando mientras gira su cabeza rápidamente, desconcertando mucho a Marianne. Este tosió un poco para calmarse, y dice que así es y no hay tiempo que perder. Y parado frente a una ventana dice que debe regresar a la capital, y prepararse inmediatamente para el banquete. Después de esto pasamos a otro lado, o mejor dicho pasamos con la protagonista. Esta llama a Liliana y le pide que adivine lo que llevó, pero Liliana no está ahí. La protagonista dice que pensó que estaría trabajando en el estudio. Esta abre otra puerta, o mejor dicho entra al baño y tampoco está. Entra a su cuarto y tampoco está. Esta se dirige a la cocina y pregunta si han visto a Liliana. Pero bueno, la protagonista está muy desconcertada y pregunta que dónde demonios se metió. En ese momento esta se ve algo triste, mientras mira y dice que llegó el prototipo del baño de Rodia,
y necesita ponerlo a prueba rápidamente. Esta se pregunta si acaso salió porque la mansión es muy grande, o que sí se habrá perdido imaginando a Liliana pidiéndole ayuda, porque ese día hace calor. La protagonista piensa que no, y piensa que debería buscarla afuera. Pero en ese momento llega su hermano, y este le pregunta a Ivone que a dónde va con tanta prisa. La protagonista llama a su hermano, y le dice que busca a Liliana, a su secretaria. Esta le pregunta si la conoce, porque no la encuentra, así que quiere saber dónde está. El hermano de la protagonista se sorprende, y le pregunta si su secretaria, y este dice que ella es quien duerme en su habitación. En ese momento se crea un silencio, y la protagonista se aterra y le pregunta que qué dice,